Nos habíamos quedado, bueno, estamos continuando la clase, bueno, la lección número 3, titulada La obra de Jesucristo, siempre del principio número 2. Entonces, bienvenida hermana Alejandra Arteaga, hermana Elsie, creo que ya le dije, ¿verdad? Y también tío Mauricio, bienvenidos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bien, entonces, continuando con la temática, es sobre la obra de Jesucristo. Nos quedamos en el slide número 6. Esto es nuevo, las evidencias de la resurrección de Cristo. Habíamos visto que si el Señor Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe. O sea, estamos prácticamente aquí perdiendo el tiempo y nuestros pecados están retenidos. Pero efectivamente el Señor Jesús resucitó. Con eso nos confirma Dios, nos confirma la palabra, que nosotros somos justificados por esa muerte y resurrección, porque la muerte no lo podía retener al Señor Jesús, dado que Él no pecó nunca. Él satisfizo la justicia de Dios y por ende nosotros por medio de la fe tenemos esa esperanza de gloria, que así como Él fue resucitado, en su palabra nos da esa promesa de que nosotros también vamos a resucitar en su momento. Jesús es las primicias y luego nosotros vamos a continuar también ese camino que nos ha dejado el Padre. Entonces, ahí tenemos esa esperanza, tenemos esa gloria venidera. Y pues, vamos a ver algunos detalles sobre las evidencias de la resurrección, porque esa doctrina es bastante atacada y es algo que no es nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol, dice en Eclesiastés, y es correcto, desde que prácticamente el Señor Jesús resucitó, muchos quisieron como tapar el dedo con un dedo, como es tapar el sol con un dedo, pero no, ¿verdad? Esto no fue así. Un vivo ejemplo de eso fue la vida de los apóstoles, que ellos murieron mártires por esa verdad, por ese conocimiento que tenían del Evangelio del Señor Jesucristo. Si en un dado caso hubiera sido cierto de que ellos inventaron todo y que ellos se robaron el cuerpo de Cristo, digamos, o sea, ¿quién va a morir por una mentira? Y prácticamente los 11 murieron. El único que no tenemos registrado su muerte, según la tradición, es Juan, el apóstol Juan, que él estuvo en la isla de Patmos y pues ahí sabemos que murió. Bueno, o sea, se entiende que ahí murió, ¿verdad? Pero no fue martirizado. Sin embargo, se dice que también lo pusieron en aceite hirviendo y no murió. O sea, cosas curiosas, ¿verdad? Pero igual, esa es la tradición, lo que nos dice. Bienvenida, hermana Yolanda. Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. Entonces, vamos a ver algunas de esas evidencias de la resurrección de Cristo. Su aparición o apariciones que tuvo después de la resurrección. Eso es un vivo ejemplo de esa resurrección que tuvo el Señor. Vamos a leer unos cuantos pasajes. Hechos capítulo 1, vamos a leer para un mejor contexto del 1 al 3. Lo voy a leer yo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Bien, aquí en este texto, el doctor Lucas, quien es el autor de este libro de los Hechos de los Apóstoles, hay quienes dicen que debería titularse Hechos del Espíritu Santo, porque efectivamente el Espíritu Santo es bastante protagonista de este libro, pero en fin, en este primer texto bíblico vemos que el doctor Lucas está escribiéndole
y ahí se menciona Teófilo. Hay quienes dicen que es un nombre de una persona, o hay otros que piensan que eso se refiere a todos nosotros que queremos aprender sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, sobre los primeros hechos de esta iglesia primitiva. Igual, como sea, pues ahí nos está dejando unas enseñanzas muy importantes en este libro. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Esto lo vemos en el Evangelio según Lucas. Ahí es donde está haciendo referencia en esta parte, porque el doctor Lucas lo escribió y sabemos que habló sobre el Evangelio, sobre la vida, obra, ministerio del Señor Jesucristo. Hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, que ascendió a los cielos, ¿verdad? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Señor Jesús escogió a apóstoles, no escogió a todos sus discípulos. O sea, no escogió a todos de sus discípulos que sean apóstoles, sino que designó apóstoles específicos. En este caso eran 12, pues sabemos que Judas lo traicionó y todo, pero alguien más tomó su lugar, en este caso Matías, según lo que hicieron los apóstoles ahí con suerte, ¿verdad? Lo eligieron. Y más adelante, pues el apóstol Pablo es reconocido como apóstol, llamado apóstol por el Señor Jesucristo. Entonces, bueno, ahí hay una controversia de que quién es el verdadero 12º apóstol, si Matías o el apóstol Pablo. Yo ahí cada quien puede, no, pues sí, o sea, no sabemos con certeza, la Biblia no nos da esa seguridad, pero lo que yo me inclino más porque el apóstol Pablo era realmente el 12º apóstol. Pero bueno, continúa, a quienes también después de haber padecido, se presentó, o sea, padecido el Señor Jesús, ¿verdad? Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, hay una gran cantidad de evidencias que respaldan de que el Señor Jesús, ya resucitado, ya con ese cuerpo glorificado, se les presentó a una gran cantidad de personas. Y aquí se menciona, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles, acerca del reino de Dios. Bien, permítanme. Buenas noches, bienvenida hermana Rebeca. Buenas noches, gracias. Ok, luego tenemos Hechos capítulo 2, versículo 42. Un hermano o una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén, muchas gracias. Bien, en este pasaje podemos ver un hecho muy importante. Quiero ver Hechos 2:42, sí. Sí, creo que este versículo tenía que estar aquí abajo, pero bueno, ahí podemos ver las actividades de la iglesia primitiva. Ellos, bueno, en este contexto, ya había venido el Espíritu Santo, era en Pentecostés, por cierto, el primer día de la semana, y ya se habían convertido como 3,000 personas. Algo así dice la palabra, o sea, no da un número exacto, sino como 3,000 personas. Una gran cantidad, la verdad, después del discurso que da el apóstol Pedro. Esa predicación, definitivamente lleno del Espíritu Santo. Y bueno, y en ese contexto, pues ahí se menciona que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina? ¿Qué significa doctrina? El conjunto de enseñanzas o instrucciones. En este caso, el Señor Jesús había delegado a los apóstoles a poder prácticamente plasmar esa revelación de Dios. Por eso es que el Nuevo Testamento, y eso lo vamos a ver en una lección más adelante, de una forma directa o indirecta, es escrita por los apóstoles. Entonces es canon, es una regla, es es parte de la norma de fe y conducta que tenemos, ¿verdad? De nuestra única fuente.
es parte de la Biblia, de la palabra de Dios, palabra inspirada por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús delegó en estos apóstoles el hecho de poder enseñar. Fue una revelación dada por el Espíritu Santo y pues ellos perseveraban en esa doctrina. Todos esos nuevos cristianos que iban surgiendo. Y podemos ver que implícitamente lo que da a entender aquí es de que los apóstoles enseñaban. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros hacemos actualmente en las iglesias, ¿verdad? En los cultos, la enseñanza, la oración, etcétera. También aquí se menciona en la comunión unos con otros, perseveraban, o sea, todas las cosas tenían en común, había una gran fraternidad, había amor unos con otros, se ayudaban, colaboraban, se servían unos con otros. En el partimiento del pan, aquí muchos expertos mencionan que a eso se refiere a la cena del Señor, pero también puede ser de la mano de lo que se menciona anteriormente, una comunión, algo así como el ágape que se le conoce de comer juntos, de compartir, etcétera. Cualquiera de las dos opciones pues está bien, o sea, es parte de eso, ¿verdad? Y en las oraciones, cosas que hacemos en las iglesias, en las reuniones, en la asamblea de los cristianos, o sea, en el culto que tenemos los días domingo. Bien, entonces, o sea, ¿por qué ellos hacían todas esas cosas? Lo hacían porque efectivamente por las apariciones del Señor Jesucristo y porque Él les mandó que permanecieran juntos, pues. También se menciona otra evidencia de la resurrección de Cristo, efectos que demandan una causa, o sea, la resurrección. ¿Cómo así? O sea, se dice, ¿verdad? Que cada acción implica una reacción, ¿verdad? O sea, causa y efecto, ¿verdad? Hay una causa y un efecto. Las cosas no pasan así nomás por el azar o así nomás, sino que siempre tiene una razón de ser, una causa, ¿verdad? Entonces vamos a leer algunos pasajes, Mateo capítulo 28. Voy a leerlo yo porque está un poco largo. Versículos del 11 al 15. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El contexto es de la resurrección del Señor Jesús, que la piedra fue removida por el ángel, estaba allí, y pues los guardas de esa área, porque los ancianos habían oído de que efectivamente iba a resucitar el Señor Jesús, entonces ellos para evitar que pasara algo, mandaron a una guardia romana, que obviamente esa gente pues era entrenada para ser soldados, para ser guerreros, ¿verdad? No eran así personas ordinarias y pues ellos huyeron al ver al ángel. Entonces, ellos como preocupados con la situación, ¿verdad? Porque pasó algo increíble ahí en la tumba y pues no estaba el cuerpo del Señor Jesús. Entonces ellos se reunieron con los ancianos y les dieron dinero, los sobornaron a ellos. Y pues en ese tiempo, un fallo de ese nivel implicaba la muerte de estos soldados, ¿verdad? Entonces por eso es que ellos estaban muy preocupados, pero ellos les dieron mucho dinero e iban a abogar con el gobernador, teniendo obviamente estos ancianos cierto nivel de privilegio o liderazgo en esa comunidad judía. Entonces ellos por eso abogaron por ello, ¿verdad? Que dicen, y trataron de expandir este rumor de que sus discípulos habían llegado de noche, hurtaron el cuerpo cuando ellos estaban dormidos, y en teoría esa guardia, o sea, estaba ahí para eso, para
para cuidar ese lugar. Entonces no está permitido que ellos puedan dormir. Pero bueno, entonces si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Bienvenido, hermano Darío. Hola, buenas noches a todos. Buenas. Y continúa el 15, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido, y eso fue lo que se estaba diciendo ahí entre esa comunidad. Entonces vemos que efectivamente todo eso pasó por causa de la resurrección del Señor Jesucristo. Y obviamente, bueno, aquí se menciona de que los discípulos dicen que llegaron y hurtaron el cuerpo, pero al final nadie encontró el cuerpo, o sea, no hay evidencia que nadie lo haya encontrado. Y como les mencioné, o sea, los apóstoles, si hubieran hecho ese tipo de engaño, ellos no hubieran vivido toda su vida en consecuencia de esa mentira, por así decirlo, ¿verdad? No hubieran dado sus vidas por esa mentira. Si en un dado caso ellos hubieran robado, hurtado el cuerpo del Señor. Entonces, no, o sea, definitivamente esto era una gran mentira lo que les hicieron decir a los soldados, y ese dicho se expandió, ¿verdad? Por ahí. Pero efectivamente, pues el Señor Jesús resucitó y pues tenemos muchas evidencias al respecto. También en Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 5, un hermano o una hermana que me ayude con la lectura, porfa. Amén. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén, gracias, hermana. Ajá, entonces el Señor Jesús les había mandado de que no se fueran de Jerusalén, que tenían que permanecer ahí, porque estaba la promesa que ya les había dicho anteriormente del Espíritu Santo, que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, ese tema lo vamos a tocar más adelante con lo que se refiere al bautizo. Hay personas que distinguen entre el bautizo normal, ¿verdad? Y el bautizo como del Espíritu Santo se menciona, ¿verdad? Más bien es un tema de llenura del Espíritu Santo, y un creyente cuando tiene la fe puesta en Cristo Jesús, cuando entiende el Evangelio, cuando creen en el Señor Jesucristo, en su obra, ministerio, es ahí cuando es sellado con el Espíritu Santo, con la promesa que se menciona aquí. Entonces, no es que exista un bautizo del Espíritu Santo, sino que el bautismo es un paso de fe, ¿verdad? Un paso de obediencia, es una ordenanza, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero igual, ese no es el punto ahorita, lo vamos a tocar más adelante, pero el Señor Jesús les mandó que se quedaran en Jerusalén para esa promesa, esa venida del Espíritu Santo, para que more en los cristianos, en los hijos de Dios. Entonces, ellos efectivamente fueron obedientes, ellos hicieron eso. En Hechos capítulo 1 podemos ver esa historia, ¿verdad? De que ellos se quedaron en Jerusalén, y en el día de Pentecostés, más o menos son 50 días después del día domingo que resucitó el Señor Jesús. Sí, son 50 días posterior al día al día domingo, posterior al día de reposo. ¿Por qué? Porque se iba a cumplir la fiesta judía, la fiesta de Pentecostés, de acuerdo a cómo está el calendario judío, ¿verdad? O sea, eso lo pueden ver en Levítico capítulo 23, ahí están las 7 fiestas de Jehová. Entre ellas estaban las primicias, que es justamente la fiesta en la cual el Señor Jesús la cumplió resucitando, siendo las primicias ese primer fruto. Tiene su significado, obviamente, ahorita no podemos hablar mucho, ahondar mucho en eso, pero el punto aquí es de que
efectivamente, Él les mandó a que tenían que quedarse en Jerusalén y los apóstoles se quedaron ahí, una gran cantidad de personas, de discípulos también, por esa razón. Hechos capítulo 2, versículo 33. Un hermano, una hermana que me ayude con la lectura, porfa. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén, gracias, hermana. Aquí vemos el cumplimiento de esa promesa de la venida del Espíritu Santo, ese día de Pentecostés, día domingo, que se confirmó con esas lenguas de fuego. Ahí la gente que estaba en ese lugar, ¿verdad? Aposento alto, si no me equivoco, estaban hablando en lenguas que podían entender las personas que estaban a su alrededor, porque Jerusalén era un lugar cosmopolita, en el sentido que llegaban muchas personas de diferentes lugares, con diferentes idiomas, y más que era una fiesta judía, entonces generalmente era un día en donde había mucho turismo, por así decirlo. Entonces habían personas de muchas ubicaciones con idiomas diferentes y los oían hablar en su idioma, siendo ellos prácticamente judíos, que en teoría pues no eran así que fueran políglotas. Entonces eso fue algo sorprendente y eso confirmó o inauguró la iglesia, el cuerpo de Cristo. Inició prácticamente la iglesia desde ese momento. Y se cumplió la promesa del Espíritu Santo, el sello de la promesa en el cristiano. Desde ahí hasta que Cristo venga, ¿verdad? Que ya vamos a estar completo el número de sus hijos. Pues sí, vamos a seguir adelante con el Espíritu y con el Señor, ¿verdad? Pero bueno, ellos se quedaron a esperar hasta que se cumplió la promesa de ese derramamiento del Espíritu Santo. Haciendo el cumplimiento también de una profecía de Joel, pues que ahorita no lo vamos a estudiar, pero igual, eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. También en Hechos capítulo 20 del 6 al 7, lo voy a leer yo, dice: y nosotros, pasados los días de los panes y levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Por qué puse el versículo 6? Porque para tener un contexto, aquí pues el apóstol Pablo estaba viajando para llegar a ¿cómo se llama? A Troas. Y aquí se menciona que en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. El judío en esa época contaba los días así, o sea, decían... si decían 5 días, significaba que contaban el mismo día y 5. Algo así como decir de hoy en 5. Algo así bien extraño. O sea, por ejemplo, si ellos llegaron día lunes, ellos cuentan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Estamos hablando de viernes. Eso por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí lo que se menciona es de que en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. O sea que después de esos 5 días de navegación llegaron a Troas y dice, donde nos quedamos 7 días. ¿Por qué estoy dando estos detalles? Porque tiene algo curioso aquí y ya lo voy a mostrar. Entonces, donde nos quedamos 7 días. Bien. Luego en el versículo 7 dice, el primer día de la semana, sabemos que es el día domingo, el día que el Señor Jesús resucitó. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Por qué ponemos este texto bíblico? Porque como dice aquí el material, ¿verdad? El efecto que demanda una causa, o sea, ¿por qué ellos se reunieron el primer día de la semana? Fue por la resurrección de Cristo, porque... era un hábito que ellos tenían de reunirse el primer día de la semana. Y hay personas que defienden el tema del día sábado, ¿verdad? El día de reposo y todo, que dicen de que esa fue una reunión X, o sea, no fue una reunión
continua que hacían los domingos los cristianos. Sin embargo, si nos fijamos, ellos hacían lo que nosotros hacemos prácticamente en el culto del día domingo. Nos reunimos. Aquí se menciona partir el pan, si se acuerdan, lo vimos anteriormente, hace referencia, bueno, muchos teólogos dicen que hace referencia a la cena del Señor, a la celebración de la Santa Cena. Dice, Pablo les enseñaba, vemos otra vez la figura de la enseñanza, de la doctrina de los apóstoles que leímos anteriormente. Entonces, estaba esa parte de la predicación muy importante en nuestro culto que hacemos en las iglesias. Habiendo de salir al siguiente día. Entonces, aquí hay una clave, ya lo voy a mencionar. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Imagínense, o sea, el apóstol Pablo ahí se inspiró, empezó a predicar y la gente ahí estaba, pues, o sea, bien atenta. Y nosotros a veces con 45 minutos ya nos cansamos, ¿verdad? Pero bueno, era el apóstol Pablo también, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuáles son los detalles que quería mencionar también? Si aquí dice el primer día de la semana, domingo, entonces pongámonos a pensar, ellos llegaron a Troas, donde se quedaron 7 días. Haciendo ese conteo como les mencioné, ¿verdad? Digamos si es lunes. Ellos llegaron a Troas ese día lunes y contemos 7 días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Domingo cae cabal el 7º día. Y como les mencioné, los judíos en ese tiempo tomaban el tiempo de... desde el primer día, desde el día que están hasta ahí, desde ese día están contando los días, ¿verdad? Entonces, el día lunes fue que llegaron a Troas y esperaron 7 días para salir al día siguiente, o sea, el día lunes, salir al día siguiente. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo esperó 7 días? O sea, esperó hasta que llegara el domingo para salir al día siguiente, porque él quería reunirse y él esperó hasta que llegara el primer día de la semana, él esperó hasta que llegara el domingo para poder predicar. O sea, no se iba a ir solo de paso, ¿verdad? Sino que él quería, o sea, enseñar, predicar y esperó esos 7 días. Entonces, esa es la parte curiosa aquí, ¿verdad? O sea, que efectivamente el cristiano de ese tiempo, o sea, la iglesia primitiva, se reunía en los días domingos. ¿Para qué? Para estudiar la palabra, la predicación, para poder orar, vimos anteriormente el texto anterior, para poder, para partir el pan para la Santa Cena. Y pues, hay un tema más adelante, una lección que vamos a hablar sobre la Cena del Señor. Ahí está el tema de la frecuencia, que ahí pues no tenemos tanta seguridad de cada cuánto se tiene que hacer, o sea, porque hay textos bíblicos en donde, pero eso lo vamos a estudiar en su momento. Aquí da la impresión de que se hacía cada semana, y de hecho la Iglesia Católica lo hace así en la misa, ¿verdad? Pero no es tan firme esa doctrina, entonces por eso es que es un tema de orden, de tercer orden, en el sentido que podemos diferir unos con otros, ¿verdad? Hay iglesias que lo hacen cada 3 meses, hay otros que lo hacen, bueno, nosotros lo hacemos una vez cada mes, no hay una semana específica, porque pueden haber excepciones, a veces lo hacemos al final del mes, al principio, no es algo que, pues sí, que esté grabado en piedra, ¿verdad? Pero igual, eso lo vamos a tocar más adelante. El punto aquí es de que el cristiano de ese tiempo, los primeros cristianos, se reunían el día domingo para tener ese culto como nosotros lo tenemos hoy en día. ¿Por qué lo hacían? Porque efectivamente el Señor Jesucristo resucitó el día domingo. Hay 2 posturas en el cristianismo. Se dice de que el día de reposo sigue siendo el sábado y que el cristiano se reúne el domingo por ser el 8º día, por así decirlo, que es como el día siguiente a la creación, porque Dios creó, bueno, que de los 7 días de la semana, ¿verdad? El día siguiente es como que ya estamos teológicamente hablando, pues ya estamos en el reino, por así decirlo. El ahora, pero todavía no, algo así, pero es un tema que no puedo ahondar mucho ahorita, pero el punto es de que hay personas que se mantienen de que el sábado es el día de reposo y ya, ¿verdad? Que no ha cambiado. Y hay otras personas, otros cristianos que consideran que el día de reposo sí cambió, porque cambió el pacto antiguo, el antiguo pacto. Entonces,
cambió de alguna forma. Y no es que cambió la ley como tal, porque al final, si el día de reposo es el día domingo, igual nosotros trabajamos 6 días y el séptimo descansamos, o sea, se cumple lo mismo. Ahora, si se movió un poquito ya es otra cosa, ¿verdad? Pero al final se cumple eso, lo que dice en el Génesis, ¿verdad? 6 días se trabaja y al séptimo se descansa y se guarda para poder tener un momento especial o meditación especial a Dios, ¿verdad? Y descansar y etcétera. Pero bueno, sea, como consideren ustedes, pues en definitiva nosotros nos reunimos en domingo por eso. El mayor argumento es por la resurrección del Señor Jesucristo, y aquí se nos está confirmando en la palabra que efectivamente se reunían el primer día de la semana. Y no era una reunión cualquiera, ¿verdad? Era una reunión que hacían frecuentemente. Bien, los resultados de la resurrección de Cristo. Entonces, de esos resultados vemos que hay un cuerpo prototipo, un cuerpo eterno, o sea, inmortal, que no va a morir, el cual tiene conexiones con su cuerpo terrenal no resurrecto. El Señor Jesús, al resucitar, tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno, en el cual pues mantiene las marcas de la crucifixión. Creo que hermano Darío tiene la mano levantada. Adelante. Oh, perdón, que aquí está la niña y creo que ella lo debe haber apretado. Ah, Ya la bajo. de acuerdo. Ok, entonces vamos a leer estos textos bíblicos que nos hablan sobre ese cuerpo prototipo del Señor Jesucristo. Las personas lo reconocieron. Si bien fue un poco difícil al principio, por ejemplo, los discípulos que iban camino de Emaús, ese primer día de la semana que resucitó el Señor Jesucristo, ya al final del día, ya casi al final del día, caminaron los discípulos camino de Emaús y se encontraron con el Señor, y al principio como que no lo reconocieron muy bien y empezaron a hablar, y bueno, hay una historia ahí. Pero el punto que quiero recalcar con eso es de que al principio como que no lo reconocieron muy bien por el cuerpo, por el nuevo cuerpo que tenía, pues, pero al final sí lo reconocieron, tenía las marcas de la crucifixión también. Vemos en Juan capítulo 20, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Estaban a puerta cerrada los discípulos, el Señor apareció, pasa a vosotros, y ellos estaban así como que preocupados. Un texto, no sé si, no me recuerdo si en este de Juan o de Lucas 24, se menciona de que se asustaron porque pensaron que veían a un espíritu. Pero él, para darles seguridad y para que lo vieran y todo, les mostró las manos y el costado, y para que ellos creyeran que era él, y tenía las marcas de la crucifixión. Y el costado, pues, porque él fue atravesado con una lanza. Entonces, ellos lo reconocieron y se regocijaron, se alegraron en gran manera de ver al Señor Jesucristo ya resucitado. Retuvo las heridas infligidas por la crucifixión, es prácticamente el versículo que vimos anteriormente, pero aquí tenemos otros donde se confirma. En Juan capítulo 20, versículos del 25 al 29. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuál es el contexto de que pasó eso, lo que se mencionó anteriormente, ¿verdad? El Señor Jesús se les presentó a sus discípulos a puertas cerradas y lo vieron, se regocijaron, vieron las manos, el costado y todo, y estuvieron contentos, ¿verdad? Pero no estaba Tomás en esa reunión. De hecho, hay pastores que dicen, ¿verdad? Eso le pasa a los cristianos, a los hermanos, cuando no llegan el día domingo a la iglesia, ¿verdad? Se pierden de esas bendiciones, ¿verdad? Entonces, no sabemos qué es lo que estaba haciendo Tomás para que no haya estado reunido con los apóstoles en ese momento. Pero posteriormente le dijeron a él, ¿verdad? Que lo habían visto al Señor y todo, y él, pues, es una persona muy práctica, que él así nomás no iba a creer. De hecho, Tomás, pues,
Acuérdense que los discípulos, esos 3 años de ministerio del Señor Jesucristo, ellos dejaron todo. Pedro, Juan, bueno, Pedro y su hermano Andrés, Juan y su hermano Jacob, y todos los demás discípulos dejaron todo lo que tenían, sus trabajos, inclusive, bueno, o sea, siguieron al Señor Jesucristo esos 3 años, y que de repente Él muriera. Y ellos pensaban que Él era el Mesías que iba a dar libertad del yugo romano. Aunque sí nos dio una gran libertad, pero una libertad mucho más poderosa, mucho más trascendente, que es la libertad del pecado, de la esclavitud del pecado. Nos da salvación y vida eterna, mucho más glorioso, ¿verdad? Pero en esa primera venida el Señor Jesucristo vino a cumplir esa obra, ese ministerio. Y ellos de alguna forma estaban como así, un poco tristes, un poco decepcionados de alguna forma. Y Tomás, pues, o sea, no creía en ese momento, ¿verdad? O sea, quería ver para creer, quería tocar al Señor. Y menciona estos datos interesantes, ¿verdad? Es ver la señal de los clavos en sus manos. Quería meter el dedo en el lugar de los clavos y en su costado, justamente lo mismo que el Señor Jesús les mostró a ellos. Y dice en el versículo 26, 8 días, y acordémonos que este acontecimiento fue el día domingo. O sea, el Señor resucitó, se mostró a las mujeres que llegaron, ¿verdad? A María Magdalena, se mostró también a Pedro, se mostró también a los que iban camino a Emaús, a esos discípulos, y se mostró a los discípulos estando a puerta cerrada, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Quiero ver dónde estaba la puerta. Aquí, ¿verdad? Ajá, cuando les dice pasa a vosotros, ese mismo domingo fue. Entonces, luego dice, no, creo que me perdí, quiero ver cuándo he dicho esto, hermano. Ajá, el capítulo 20, en esta parte del versículo 20, en ese contexto fue el primer día de la resurrección, el día domingo. Entonces, más adelante, aquí se menciona el versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Nuevamente, el judío que contaba así, ¿verdad? 8 días después significa que contaba domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Es como nuestro decir, ¿verdad? Hay personas que dicen así, de hoy en 8. Estás dando a entender de que va a ser este mismo día, pero de la otra semana, ¿verdad? Entonces, eso mismo es el sentido aquí. O sea que el otro domingo se presentó Jesús nuevamente a sus apóstoles y en esta ocasión asistió Tomás. Y bueno, en esa semana muchas cosas han de haber pasado por la mente de Tomás, ¿verdad? De todos los acontecimientos que vivió con el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué no se presentó el Señor Jesús antes? Tiene un significado, ¿verdad? El día domingo. Pero bueno, dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas, nuevamente, el mismo escenario, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. La diferencia es que ahí estaba también Tomás, y bueno, y lo que les dijo, ¿verdad? Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Se recuerdan esto, verdad? Es lo mismo que prácticamente él dijo una semana anterior. O sea que el Señor Jesucristo, obviamente como Dios, Él estaba presente ahí, es omnipresente. Y pues Él prácticamente le dice todo eso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no sea incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y esta es una declaración que nos debe confirmar mucho, ¿verdad? De que no solamente era Señor, lo reconoció como Señor, como su dueño, porque en ese tiempo, pues, el judío no le decía Señor a cualquiera, ¿verdad? Sino que el Señor era una persona con autoridad, que era dueño, algo así como el hecho de ser esclavo y Señor, ¿verdad? Esclavo y Señor. Nosotros somos siervos, pero esa palabra siervo en el Nuevo Testamento más se refiere a esclavo. Ya no somos esclavos del pecado, pero ahora somos de alguna forma esclavos del Señor, somos siervos del Señor. Y no solo eso, sino que dijo, Dios mío, ahí se confirma la deidad, reconoció la deidad del Señor Jesús, Tomás. Y el Señor Jesús, si Él no fuera Dios, porque hay algunas denominaciones o sectas que dicen que Jesús no es Dios, Él en todo caso le hubiera dicho, no, momento, o sea, no me digas que yo soy Dios, sino que
Pero no, el Señor Jesús no le recriminó eso, sino que le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén, ahí vamos incluidos nosotros, ¿verdad? Que por medio de la fe, por medio de su palabra, nosotros estamos convencidos que el Señor Jesús es nuestro Señor, es nuestro Dios. Amén. Entonces, bueno, y ahí podemos ver que retuvo las heridas infligidas por la crucifixión, ¿verdad? Porque se las mostró, aunque no creía Tomás, pues se las mostró, y pues ahí estaba la evidencia, pues, y Tomás, vemos su reacción, ¿verdad? Su reacción sorprendente sobre eso. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Un hermano, una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén, muchas gracias, hermana. En ese texto es difícil entender y comprender Apocalipsis porque hay tantas figuras, tantos símbolos. No podemos hiperliteralizar este texto porque no puede ser, ¿verdad? O sea, todo el Apocalipsis no lo podemos hiperliteralizar porque no tendría sentido muchas cosas, ¿verdad? Pero sí nosotros podemos entender el sentido con la interpretación que da la misma escritura y con lo que nosotros podemos discernir, obviamente, por medio del Espíritu Santo. Entonces, este acontecimiento se da en los cielos, en medio del trono, y ahí estaban los 4 seres vivientes. Podría ser los querubines que estaban en la visión de Ezequiel, por ejemplo, en el trono movible del Señor, de Dios. Ahí estaban los querubines que tenían un montón de alas y que habían unas ruedas con un montón de ojos. Y bueno, ahí hay todo una visión que tuvo Ezequiel y bueno, muy probablemente son esos 4 seres vivientes. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. En un versículo anterior, me parece, habla de que el león de Judá venció, o sea, y estamos hablando del mismo Señor Jesucristo, pero aquí se describe como un cordero inmolado. ¿Qué representa el cordero inmolado aquí? El sacrificio, ese cordero sacrificial, como por ejemplo el cordero de la Pascua, que era sacrificado para perdón en ese contexto del cordero de la Pascua, tenía un significado que era prácticamente la última plaga para libertar al pueblo de Israel del yugo de Egipto. Y efectivamente el Señor Jesús, por medio de su sacrificio, nos liberta del yugo del pecado. Y con esa sangre del cordero se pintaba el dintel de las puertas en las comunidades judías, pero en sus casas, y así el ángel que llegaba pasaba por alto esas casas. Y no moría nadie de la familia, no morían los primogénitos de esa familia, sino que pasaba por alto. El Señor Jesús murió en una cruz de madera también, derramando su sangre. Entonces todo eso tiene tanta relación, ¿verdad? Que ahorita no podemos ver cada detalle, pero es interesante que se refiere aquí cordero como inmolado. ¿Qué significa? Que Él presenta esas señales de la crucifixión, porque de esa forma fue inmolado, de esa forma fue sacrificado en la cruz. Y bueno, ahí hay otra simbología de los 7 cuernos y todo eso, no nos vamos a entrar mucho en eso, pero el punto es eso, ¿verdad? Que retuvo las heridas infligidas por la crucifixión. Bien, son las 7:47, voy a ir un poco más rápido. Por cierto, ¿en qué lección estoy? Sí, sigo en esta. Bien. Los resultados de la resurrección de Cristo. Tenía la capacidad, aunque no necesidad, de comer. Esto lo podemos ver aquí rápidamente, lo voy a leer yo. En Lucas capítulo 24, versículos del 30 al 33, dice,
y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, discípulos que quedaron, ¿verdad? En ese momento, y a los que estaban con ellos. Bien, este es el camino de Emaús. Ahí estaban los 2 discípulos que iban a otro lado, ¿verdad? No estaban obedeciendo lo que el Señor les mandó de que se quedaran en Jerusalén. Pero el Señor Jesús se les aparece, camina con ellos. Ellos al principio no lo reconocieron. Les enseñó por medio de las escrituras, o sea, el Antiguo Testamento que tenían en ese momento, que todo el Antiguo Testamento hablaba sobre el Señor Jesús, sobre esa muerte expiatoria, esa resurrección, sobre todo esas profecías, sobre todos esos tipos, sombras, figuras que apuntaban al Señor Jesucristo. Se les explicó en ese, lástima que no le escribieron, ¿verdad? Muy probablemente, ahorita tenemos toda la revelación definitivamente en la Biblia, pero imagínense haber oído todas esas explicaciones directamente de parte del Señor Jesús. O sea, hubiera sido súper, bueno, seguramente es todo lo que tenemos en la Biblia, porque Dios pues nos dejó su palabra revelada, toda completa, ¿verdad? Entonces seguramente ahí lo tenemos. Pero aquí se menciona de que aquí como que les hizo un déjà vu a esos 2 discípulos, cuando el Señor sentado en la mesa tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Ellos tuvieron que haber recordado esa escena, obviamente en la cena del Señor. En ese momento como que les hizo clic, abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese momento desapareció. Podemos ver una característica de ese cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos si nosotros vamos a tener esa capacidad cuando tengamos el cuerpo glorificado. Eso de prácticamente teletransportarse o desaparecer. Acordémonos que Él apareció en medio y estaban a puerta cerrada los discípulos en el aposento alto, cuando les dijo paz a vosotros, les enseñó las marcas y todo. O sea, prácticamente apareció una teletransportación, ¿verdad? No sé si bueno, probablemente sea una capacidad que solo Jesús tenga, pero interesante eso. Y bueno, ellos regresaron a Jerusalén y conversaron con los apóstoles sobre ese acontecimiento que pasó, ¿verdad? Entonces, y lo interesante aquí es el punto eso de que partió el pan y se los dio y porque lo iba a comer, pues entonces ese cuerpo glorificado tendrá esa capacidad de comer, tal vez no por una necesidad obligatoria del cuerpo, pero sí quizás por placer, ¿verdad? Y de hecho comer, pues creo que a muchos nos gusta, y gloria a Dios que va a ser algo que vamos a poder hacer en su reino ya cuando tengamos el cuerpo glorificado, ¿verdad? Tal vez en ese pasaje no está claro de que Él comió, porque desapareció, ¿verdad? Pero más adelante hay un texto bíblico, creo que es el siguiente, quiero ver. No, creo que, sí, en este es Lucas capítulo 24, versículos del 41 al 43. Dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Los discípulos, al ver que apareció el Señor, paz a vosotros, y ellos estaban gozosos, increíble, todo lo que estaba pasando, y ellos de alguna forma tenían como, no sé si temor o creían que era un fantasma o algo. Entonces el Señor Jesús, para darles como tranquilidad, ¿verdad? Les dice que si tenían algo de comer. Y le dieron un pez asado y panal de miel. Eso no es como la mejor combinación, siento yo. No sé si habrán platos especiales que se combinen eso. A mí generalmente me gusta más solo lo dulce o lo salado, ¿verdad? Pero así esa combinación a mí no mucho. Pero sin embargo, él comió. Ahí lo dice literalmente, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces tenía la capacidad, pero no la necesidad de comer. También, esos son los resultados de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Sopló sobre los discípulos, eso lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 22,
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Bueno, ahí podemos ver ese resultado de la resurrección, que efectivamente él tiene un cuerpo glorificado, o sea, y físico y todo, ¿verdad? Entonces sopló y está ¿cómo se llama? Esa confirmación en la palabra de que tenía esa capacidad de soplar, o sea, como uno de nosotros, obviamente con un cuerpo glorificado. Pero aquí el texto menciona recibir el Espíritu Santo. Literalmente, tal vez más que todo era como una indicación del Señor Jesús de lo que iba a pasar en Pentecostés. Acordémonos que los discípulos, de alguna forma, ellos recibieron el Espíritu Santo para poder hacer muchas cosas. Digamos, cuando el Señor Jesús los mandó a predicar que el reino de los cielos se había acercado, les dio autoridad a los 12 discípulos para que ellos pudieran sanar enfermos, liberar demonios. O sea, ellos tenían esa capacidad porque tenían el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento se daba esa situación, que el Espíritu Santo se posaba en una persona y después se podía ir. Por ejemplo, Sansón fue el caso de eso, ¿verdad? Que él tenía el Espíritu Santo, una gran fuerza, de repente la perdió, ¿verdad? También le pasó a Saúl, que Saúl pues fue ungido como el primer rey de Israel por petición de los israelitas que le pidieron a Dios tener un rey como los demás pueblos, así como, o sea, menospreciando de alguna forma el gobierno de Dios y el liderazgo de Samuel. Entonces Saúl fue descalificado por Dios por su desobediencia, por ponerse en un lugar donde no le corresponde, y el Espíritu Santo se retiró de él. Inclusive está en la palabra que Dios le mandó un espíritu, un demonio, y bueno, es otro tema que no podemos tocar ahorita, pero el punto es de que así era el tema del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y ellos habían experimentado de primera mano el Espíritu Santo, pero no estaba morando todavía con ellos, no estaba totalmente posado en ellos. Entonces esto ejemplifica lo que iba a pasar en Pentecostés. Pero bueno, el punto es de que sopló, ¿verdad? El cuerpo tenía carne y huesos para comprobar que él no era únicamente un espíritu, porque hay ciertas herejías desde esos primeros 2 siglos. Bueno, a partir del primer siglo creo que fue que surgió en esa herejía de que se decía de que el Señor Jesús era un espíritu, era como un holograma, no era un ser humano completamente, sino que era más divino más que otra cosa. Eso es porque en esa época, pues los griegos creo que fueron los que hablaban sobre esa filosofía de que decían que el cuerpo era malo y que el espíritu era lo bueno, ¿verdad? Y que todo lo que tenga relación con el cuerpo era malo. Pero no, o sea, el Señor Jesús vino a hacerse hombre, ser humano como nosotros para nuestro perdón de pecados, para que Él pagara el precio por nuestro pecado. Tenía que ser humano y tenía que ser Dios también para poder no pecar y satisfacer la justicia de Dios, porque Él es eterno, pues no, solo Él cumplía pues con las características para que nos pudiera salvar. Entonces, el cuerpo no es que sea malo, pues el punto es que nosotros muchas veces no lo cuidamos, ¿verdad? Y no hacemos lo que es bueno. O sea, se dice que la carne es que uno se dice carnal a una persona que hace lo malo, pero ese es un decir. O sea, realmente nosotros mismos internamente somos lo que hacemos lo malo. Este cuerpo, pues, lo que tiene de malo es de que se va degradando, ¿verdad? Por causa de la caída y todo, ¿verdad? Y tenemos una naturaleza pecaminosa internamente, nosotros como tal, no hay que echarle la culpa al cuerpo, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, el Señor Jesús en este caso tiene un cuerpo glorificado, de carne y huesos, pero obviamente superior, ¿verdad? O sea, un cuerpo eterno, o sea, inmortal. Y se manifestaba de forma física, los discípulos lo tocaron y todo, ¿verdad? Y bueno, ahí había un texto bíblico, quiero ver. Lucas, capítulo 24, del 39 al 40, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Ahí les está dando esa libertad de que lo toquen, pues, que
comprueben por ellos mismos que Él resucitó y no es un espíritu, sino que es de carne y hueso. De hecho, lo dice aquí, ¿verdad? Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Les enseñó también las señales de la cruz, ¿verdad? Que es una de las características propias del Señor Jesucristo. Bueno, ahí confirmamos esa parte. Este video, quiero ver, faltan 50, no me acuerdo cuánto. Ay, hay un error en el video. Quiero ver. Pero aquí está. No, hay un error. Bueno, se lo voy a mandar por el WhatsApp. Es un video que habla, es muy interesante, habla sobre la evidencia de la resurrección de Cristo. A nivel académico, se puede decir. Entonces, pero es bonito, es bueno saber este tipo de argumentos porque nos permite a nosotros poder presentar defensa de nuestra fe. Nos permite poder hacer apologética, defender nuestra fe. Entonces, bueno, ahí se lo voy a pasar por el WhatsApp. Ya lo voy a buscar por ahí. Bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún detalle que quieran tocar. Si no, pues vamos a terminar.